Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido el estar en este lugar para adorar y glorificar su santo nombre. Y de igual manera felicitamos a los hermanos que nos ven a través de la plataforma. Que el Señor les bendiga. Así, hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Génesis. Génesis 19, del 14 en adelante. Gloria al Señor. Génesis 19, del 14 en adelante. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asearon de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos permites, Padre, sentir tu presencia, porque sin duda, Padre, tú estás en este lugar. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre, conforme, Señor, tu misericordia y conforme la necesidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un versículo, hermanos, bien conocido por todos. Pero sabe, hermanos, que cuando yo leía este versículo me ponía a pensar: estamos viviendo la maldad de Sodoma y Gomorra. Si usted se fija a su alrededor, el mundo, hermanos, cada vez más está de mal en peor. Y cada vez, hermanos, la maldad se está multiplicando. Pero es, hermanos, donde la iglesia y el pueblo del Señor tenemos que escapar por nuestra vida. Y ese es el tema de esta noche: escapa por tu vida. Es necesario, hermanos, que cada día nos pongamos a salvo. Sabe de que muchos de nosotros amamos, ¿verdad?, nuestra vida y quizás nos cuidamos de una o de otra manera, pero es necesario, hermanos, que cuidemos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque como les decía, hoy en día el enemigo, hermanos, está llegando de una manera increíble. Cómo está llegando, hermanos, al mundo. Y nosotros estamos ahí, pero tenemos que marcar una diferencia. Tenemos, hermanos, que escapar por nuestra vida, escapar por nuestra salvación. Tenemos que tratar de alcanzar esa salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y Él, hermanos, hizo ese sacrificio, ¿verdad? Y por lo tanto, usted y yo sabemos el camino. Me parecía, hermanos, muy interesante, ¿verdad? Esta porción de la palabra, porque en realidad, hermanos, Lot, vea, la situación que él pasó no fue fácil. No fue nada fácil lo que Lot vivió y lo que Lot pasó. Pero me ponía a pensar, hermanos, de que Lot estaba en este mundo al igual que nosotros. Y muchas veces, hermanos, los cristianos, nosotros creemos, hermanos, que estamos luchando por ganar la salvación. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Pero me doy cuenta, hermanos, que muchas veces no estamos en realidad luchando de la manera que es, sino que estamos haciendo las cosas a nuestro parecer, a como a mí me conviene, a como a mí me gusta. Y no es así, hermanos. ¿Sabe de que los cristianos, hermanos, para poder nosotros poner a salvo nuestra vida, es necesario que cada día nos acerquemos más a Dios?
Es necesario, hermanos, que para usted y yo alcanzar la salvación, es necesario que cada día nos acerquemos más a Dios. Así como cuando usted y yo vamos a predicar y le decimos a la gente que se acerque a Dios, que acepte al Señor, pero igual nosotros, hermanos, como ya conocedores, tenemos cada día que preocuparnos por acercarnos más a Dios. Porque es la única manera en que usted y yo vamos a ser salvos. Es la única manera en que nuestra vida la vamos a poner a salvo. Y me ponía a pensar la situación de Lot. ¿Sabe de que esa situación en la que Lot llegó? Lot no comenzó de esa manera. Lot, dice la palabra de Dios, que él comenzó con Abraham. Se recuerda, hermano, qué bonito, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, habla muy bonito de Abraham. Y Lot anduvo ahí a la par de Abraham. Pero dice la palabra de Dios que hubo un momento donde Dios estaba bendiciendo a ambos y empezaron a haber problemas, empezaron a haber dificultades. Y dice, vea, que ahí los pastores de uno se peleaban con el otro porque era mucha la bendición que ellos tenían. Y dice, vea, que Abraham tomó una decisión. Hermanos, es necesario que cada día pensemos en el bienestar de nuestra alma. Y para ello tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Cada día es de decisiones. Usted se levanta, suena la alarma, usted decide si la paga o le da, ¿verdad?, otros cuantos minutos más y se duerme. Es todo el tiempo de decisiones. Y es, hermanos, necesario que nosotros como cristianos le digamos al Señor que nos ayude a tomar las decisiones de nuestra vida diaria. Porque saben de que aquí está la decisión de que Lot tomó mal. Dice la palabra de Dios que empezaron, ¿verdad?, los problemas entre los pastores de ellos. Y Abraham le dijo, si tú vas a un lado, yo voy al otro, para que se separaran. Pero Lot no pensó, hermanos, en su bienestar. Lot no pensó en su vida espiritual, sino que dice de que vio, ¿verdad?, las llanuras, vio todo aquello bonito y decidió tomar un camino equivocado. Podemos ver, hermanos, de que Lot conocía a Dios, si él había andado ahí con Abraham. Hasta cierto punto, hermanos, él tenía muchas cosas que Abraham le había enseñado, pero en ese momento él tomó una mala decisión. Tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Hay decisiones, hermanos, que no son para bendición. Todo lo que te aleje de Dios no es una bendición. Lo que te acerca a Dios, eso sí es una bendición. Dice la palabra de Dios que Lot vio, ¿verdad?, todas aquellas llanuras y todo aquello bonito y dijo, para este lado voy a agarrar. Pero dice la misma palabra del Señor que ahí se encontraba la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que era una ciudad llena de maldad, que era una ciudad, hermanos, donde no respetaban a Dios, donde no había nada bueno. Era una ciudad que había dinero, sí había dinero, pero no había Dios ahí. No había el Dios verdadero. Y dice la palabra de Dios, si usted se fija, en el versículo, en el 13 del 10 en adelante, dice, en Génesis 13 del 10 en adelante, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él vio, hermanos, lo bonito, ¿verdad?, que se miraba aquellas tierras. Él pensó nada más en lo económico, porque ahí iba a poder tener, porque ahí quizás le iba a ir bien, pero no pensó en su vida espiritual. No pensó, hermanos, que la decisión que él estaba tomando le iba a traer consecuencias. Toda decisión que usted y yo tomemos, al final nos va a traer consecuencias, ya sea buena o ya sean malas. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomamos. ¿Y sabe qué es lo que decidió él?
acercarse a la maldad, acercarse a Sodoma y Gomorra. Si usted me dice que él fue poniendo cada vez más cerca, él no llegó de una sola vez a Sodoma y Gomorra, él fue cerca. Muchas veces, hermanos, usted y yo tomamos decisiones que sin darnos cuenta, en vez de ser bendición, nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. Y a veces uno dice, no, pero es que para ahorita, vea, porque lo necesito. No, pero yo tengo las convicciones. No, hermanos, es necesario que escapemos por nuestra vida. Aléjese del mal, alejémonos del pecado, alejémonos de todo lo que nos aleja de Dios. Alejémonos. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, no podemos hacer lo que Lot hizo. Dice que él vio bonito a sus ojos, pero en realidad eso al final le iba a traer una consecuencia. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué significa, hermanos? Sodoma y Gomorra es el mundo para nosotros, hermanos. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros decimos, sí, yo estoy bien con Dios. Pero muchas veces nos estamos acercando a Sodoma y a Gomorra. Y Dios, hermanos, nos exhorta, Dios nos habla, pero no entendemos y estamos muy cerca de Sodoma y Gomorra. En vez de acercarnos a Dios, nos estamos alejando de Dios. Y quiero decirle, amado hermano, si usted y yo nos alejamos de Dios, estamos poniendo en riesgo nuestra vida espiritual. Y no estamos escapando, sino que estamos cayendo en las seducciones de este mundo. Mire, hermano, hoy la situación, como les decía, cada día el enemigo está buscando sus trampas para hacer caer a la iglesia. Cada día está buscando la manera, hermanos. ¿Sabe de que ahora como que el mismo mundo, verdad, ha hecho como que el pecado ya no existe? Como que el pecado lo han disminuido ellos, para ellos. Pero usted y yo sabemos que pecado es pecado, hermano. Y no hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Pecado es pecado delante del Señor. Y es donde usted y yo, hermanos, tenemos que correr por nuestra vida. Tenemos que apartarnos de eso. Y lo principal es tener cuidado con las decisiones que tomamos. ¿Sabe de que a veces, hermanos, nos salen trabajos, vea? Y nosotros decimos, qué bendición, Dios me bendijo. Pero, hermanos, yo he comprobado que Dios nos bendice de las maneras que uno no se imagina. Dios siempre lo bendice. Y a veces nosotros decimos, aquí está mi bendición. Y a veces los trabajos que nos salen de repente no son para bendición de nuestra vida, porque nos alejan de Dios. Y yo, hermanos, ya pasé por todo eso. Yo le digo al Señor, ayúdame a que las cosas me acerquen a ti y no me alejen de ti. Los trabajos muchas veces, hermanos, nos alejan de Dios. Y a veces, hermanos, nuestros negocios, muchas veces Dios nos los dio para bendición, pero en vez de ser de bendición, nos están alejando de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, a qué decisiones estamos tomando y qué es lo que estamos haciendo. Porque Lot se estaba acercando a Sodoma y a Gomorra. Lot se estaba acercando cada día. ¿Y sabe de qué dice la palabra de Dios? A mí me llamaba mucho la atención. Dice que es una ciudad mala, una ciudad, hermanos, donde había mucha maldad. ¿Qué hacía una persona que conocía a Dios acercándose al mal? Póngase a pensar, ¿qué hacía Lot ahí? Igual que nosotros, ¿qué hacemos acercándonos al mal? Usted puede decir, yo puedo con esto. No voy a caer. Ay, hermano, el diablo bien contento porque lo ve que se está acercando a Sodoma y a Gomorra. Tenga cuidado, hermano, y piense bien en sus decisiones. Aléjese de todo lo que lo aleja de Dios. Dice la palabra de Dios que el pecado más grande que tuvo, ¿verdad? Sodoma y Gomorra fue, ¿verdad? La perversión que ahí había. Pero fíjense que yo leyendo en el libro de Ezequiel, nos habla también que no solamente fue, hermanos, ese pecado, sino que dice que había todo tipo de pecado ahí en Sodoma y en Gomorra. Y uno de ellos dice que era la soberbia. Dice en otro versículo, la gula, la ociosidad. Todo eso dice que había en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, acercándonos a eso? ¿Qué quiere decir eso? La soberbia nos aleja de Dios. Dice en la Reina Valera, dice la saciedad de pan.
Sodoma y Gomorra estaba saciada, tenía y quería más. Mire, hermano, Dios nos bendice, pero usted y yo queremos más lo material, pero lo espiritual no lo anhelamos, hermano. Lo espiritual por media cosa lo dejamos. Y ahí, hermanos, no estamos luchando por nuestra vida. No estamos escapando por nuestra vida. Cuando Dios, hermanos, quiere que escapemos y que nos alejemos de todo eso. Lot, poco a poco, sin darse cuenta o dándose cuenta, se acercó a esta ciudad. Cuando menos pensó, ya estaba dentro de la ciudad. El pecado así es, hermanos. Es como una mancha. Comienza y cuando nos damos cuenta, ya estamos ahí. Cuidado, hermanos. Cuide sus decisiones. Piense en su vida espiritual. Piense en su salvación. Y no solamente piense en su salvación, en mí nada más, ¿verdad? Yo en mí. No, pensemos también en nuestra familia. Porque Lot no pensó eso. Lot no pensó también que su familia iba a ser arrastrada por su decisión. Y la palabra del Señor nos dice más adelante la consecuencia de que tuvo Lot. Cuidado, hermano, con las decisiones que tomamos. Otra cosa, hermanos, que nos aleja de escapar por nuestra vida son nuestras amistades. ¿Qué tipo de amistades tenemos? ¿Qué tipo de amistades tenemos, hermanos? ¿Sabe de qué dice la palabra de Dios? Que Lot pasó ahí mucho tiempo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo en realidad pasó Lot en esa ciudad. Y ya Lot vivía ahí normalmente. Ya andaba como que nada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de que cuando los ángeles llegaron, Lot los encontró, ¿verdad? Y les dio posada. Él sabía que la ciudad había maldad. Él sabía que la ciudad había perversión. Y por eso fue que él no quería que los ángeles se quedaran fuera. Si usted se fija, dice, los ángeles se querían quedar ahí, ¿verdad? Afuera. Pero Lot no los dejó porque él sabía de que no era bueno que ellos estuviesen ahí. Y les dio su casa, ¿verdad? Para que llegaran. Pero sabe, hermanos, de que dice de que cuando llegó la noche, estos hombres llegaron a querer sacar los ángeles. Y me llama mucho la atención, hermanos, cuando Lot llega y les dice, en el versículo 19 siempre, 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cómo lo llamó? Hermanos míos. Dice en otra versión, amigos míos. Cuidado con nuestras amistades. Dice la palabra de Dios que no tiene que haber compañerismo entre la luz y las tinieblas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el ser humano a veces somos influenciados. Y yo me recuerdo cuando yo estaba joven, vea, en aquellos tiempos, mi mami me decía, yo tenía ciertas amistades y mi mami me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Como para decirme, esas amistades que tú andas no están bien, porque tal vez tú no andas haciendo las cosas, pero van a decir que tú también, porque tú estás ahí. Entonces, tengamos cuidado con nuestras amistades. Usted y yo, hermanos, donde quiera que andemos, tenemos que marcar la diferencia. Se tiene que notar que usted y yo sirve a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Que usted y yo hemos sido transformados por la sangre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Lot estuvo mucho tiempo ahí. Y sabe que me parecía muy interesante que en el libro de Pedro dice de que Lot era un hombre justo. Era un hombre justo. ¿Qué quiere decir esto? Lot había aprendido algo de Abraham. Lot había aprendido lo de Abraham, pero su justicia nada más era para sí. O sea, él no trataba de hacer mal. Dice la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro, ¿verdad? 2:7, que dice que él se sentía mal por lo que la gente hacía, pero no le decía nada. Dice que él se sentía mal al ver la maldad de Sodoma y Gomorra, pero no le decía nada. No hacía nada y tampoco se iba de ahí. Y tampoco se quitaba de ahí. ¿Sabe por qué, hermano?
Porque muchas veces, hermanos, nuestras amistades, usted por tal de, ay, que es mi amigo del alma, lo lleva a hacer cosas que usted no debe de hacer. Y con las cosas que hacemos le fallamos al Señor. Los hermanos se había quedado ahí, él por su ganancia, porque dice, yo leía la historia y dice que la ciudad de Sodoma y Gomorra era una ciudad rica, pero ¿sabe de qué se había hecho rica? ¿Cómo se llama? De maltratar a los pobres, de poner gente a trabajar de más, de eso se había hecho rica. Esa riqueza, hermanos, no era una riqueza buena, era una riqueza, hermanos, a costa de otras personas. Lot sabía eso, pero también sabía de que ahí era un buen lugar para comercializar. Era un buen lugar para estar ahí. Había dinero. Pero hermanos, póngase a pensar, ¿de qué nos sirve el dinero si no tenemos a Dios en nuestro corazón? ¿De qué nos sirven las riquezas si no tenemos a Dios en nuestro corazón? Si al final dice la palabra de Dios, todo eso aquí va a quedar. Todo eso, hermanos, aquí va a quedar y nadie se lo va a llevar. Pero dice que Lot no decía nada. Veía la maldad, veía lo que hacían, pero no decía nada. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos cayendo en eso? Sabemos que las cosas son malas, pero no decimos nada. ¿Sabe lo que me preocupaba a mí? Y créame, hermano, que me preocupaba. Porque solo me recuerdo que lo que dice, hechor y consentidor, paga igual. Pero usted y yo estamos escapando por nuestra vida. Pero estamos permitiendo cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Cuidado con nuestras amistades. Esas amistades no eran amistades buenas. Esas amistades, hermanos, no llevaban a Lot a nada bueno. Tenga cuidado con sus amistades. Tenga cuidado con quien anda. Y yo no le estoy diciendo, ya no le hable a nadie del mundo. No, hermanos, tampoco. Háblele, pero que se note la diferencia. Que se note que usted y yo conocemos a Dios. No igual que ellos, hermanos. No igual que ellos. Dice la palabra de Dios donde leímos. Entonces Lot habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. ¿Por qué cree usted que los yernos de Lot no le creyeron? No le creyeron, dice que parecía que Lot se estaba burlando. ¿Sabe, hermanos? Cuando usted y yo no tenemos un buen testimonio, nuestras palabras no tienen credibilidad. No nos creen. Porque yo me pongo a pensar, ¿verdad? Imagínense, Abraham le había enseñado muchas cosas buenas, ¿verdad? A Lot. Pero Lot no las había transmitido. Ellos no conocían que Lot conocía a Dios. Por eso fue que no le creyeron. No le creyeron. Y me parecía tan bonito, hermanos, el pensar el amigo que Abraham se buscó. ¿Quién era el amigo de Abraham, hermanos? Dios, dice la palabra. Jehová, mire qué bonito, el amigo de Dios. No sé si hay otro, pero yo que recuerde es el único que Dios le llamó amigo, hermanos. ¿Quién es su amigo? Ahora póngase a pensar, ¿quién es su amigo? Hermanos, cada día busquemos ser amigos de Dios. Acerquémonos más a Él y que nuestro amigo sea Él. No aquello, hermanos, que nos va a llevar a la perdición. No aquello, hermanos, que nos va a hacer cosas que no debemos. Dice la palabra de Dios de que estos yernos no le creyeron. No le creyeron porque no tenía credibilidad Él. Porque Él había estado ahí. ¿Cómo es eso? Imagínense, estoy nada más imaginándome, vea. Lot les dijo, Dios va a destruir porque esta ciudad es mala. Yo me pongo a pensar, ellos pudieran decir, ¿y qué haces tú en esta ciudad si es mala? No le creyeron. Muchas veces usted y yo podemos predicar el evangelio con nuestra boca, pero si con nuestro testimonio botamos todo, nadie nos va a creer, hermano. Nadie nos va a creer. Por más que yo diga, mire, hermano, esto, mire, mira aquí, mira allá. Y vos le van a decir. Y vos que te llevas con nosotros. Y vos que hablas malas palabras con nosotros. Y vos que de repente te echas el traguito con nosotros. No nos van a creer, hermanos.
¿Y vos que cómo sos? No nos van a creer. Por eso es necesario, hermanos, que tengamos cuidado y que donde quiera que andemos, mostremos que somos hijos de Dios. Porque ¿sabe cuál es lo que ahora el enemigo está usando, hermanos, para llevarse mucha gente al infierno? Es hacerlos pensar que están bien delante de Dios, cuando su testimonio no está bien. Y delante de Dios, hermanos, no nos podemos esconder. Porque aquí, hermanos, nos vemos bien bonitos todos, ¿verdad? Todos, qué bonitos. Pero allá en la calle, allá en nuestro vecindario, allá en nuestra colonia, conocerán, hermanos, que somos hijos de Dios. Conocerán que somos cristianos. Fíjense que me gustaba mucho que allá por donde nosotros vivimos, es un caserío pequeñito, ¿vea? Pero ahí de repente hacen excursiones y cositas así, ¿vea? Pero fíjese que saber por qué será que a nosotros nunca nos han llegado a invitar a una excursión. Solo llegan cerca de nosotros y dicen, no, esa gente es cristiana, ella no, dice. Y se van, ya no nos invitan. Y dice, no, es que la niña Chávez, porque así conocen a mi mami, no, es que la niña Chávez es cristiana, dice. Y qué bonito, hermanos, porque ellos saben de que ahí hay una gente cristiana. En nuestras comunidades será, hermano, que usted y yo estamos haciendo la diferencia y no estamos haciendo lo de Lot, quedarnos callados solamente por ese bienestar económico. No, hermanos, no podemos seguir así. ¿Sabe por qué? Porque estamos poniendo en peligro nuestra vida espiritual. Cuando nosotros queramos hablar, cuando nosotros queramos decir, nadie nos va a creer porque no estamos, hermanos, poniendo como se debe a Dios. Dice la palabra de Dios, continúa diciendo, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Hermanos, la venida del Señor está cerca. Dios muy pronto viene. Y es necesario, hermanos, que luchemos y escapemos de este mundo. Y que nos unamos cada día, que busquemos más cada día a Dios. Porque esto no es una broma. Esto, hermanos, si usted se fija, todas las señales ya se están cumpliendo. Y es cuando el pueblo del Señor tiene que levantarse en oración, tiene que levantarse en búsqueda. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, va a ser, hermanos, llevado por la corriente de este mundo. Es necesario que nos levantemos, hermanos. Dice la palabra del Señor que Dios no quería nada más salvar, ¿verdad? A Lot, él quería también salvar a su familia. Dios no lo quiere salvar solo a usted, hermano. Dios quiere también salvar a su familia. Pero usted y yo tenemos que ser ejemplo aún para nuestra familia. Sí, hermanos, si muchos son, toda mi familia es cristiana, qué bueno. Pero sigamos siendo ejemplo. Sigamos mostrando que tenemos a Dios. Dice la palabra. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. ¿Sabe de que Dios en su infinita misericordia salvó a Lot? Si usted se fija en los versículos anteriores, dice la palabra de Dios que Dios era tanta la amistad con Abraham que él llegó y le comentó lo que él iba a hacer. Y Abraham empezó a pedir misericordia, Y yo me atrevo a decir, hermanos, de que la salvación que tuvo Lot fue también por la misericordia que Dios le tenía a Abraham. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nuestras oraciones tienen poder, hermanos. Él pidió por su sobrino y Dios lo escuchó. Usted y yo, hermanos, pidamos por nuestra familia, por aquellos que quizás no están bien, por aquellos que quizás no quieren. Y Dios, hermanos, va a contestar en su momento. Él pidió, él oró y Dios, hermanos, lo contestó. Pero ¿sabe qué? Me agrada mucho el hecho de que él empieza. Y si hay 50 justos y si hay 40 justos, Abraham tenía la fe de que Lot al menos hubiese impactado a unas cuantas gentes y la gente hubiese conocido a ese Dios vivo. Pero lastimosamente no fue así.
Y dice la palabra de Dios, llegaron los ángeles, ¿verdad? Y usted se sabe toda la historia que hicieron, ¿verdad? La gente de ahí quiso sacarlos. Dios tuvo misericordia de Lot. Y dice la palabra del Señor que le dijeron que sacara a sus yernos y sacara a todos. Pero dice que ellos no le creyeron. Ya decíamos por la mala credibilidad que tenía Lot. Pero ya de ahí, hermanos, dice que él salió. Y si usted ve en el versículo 16, dice, y deteniéndose él, los varones asiaron de su mano. Dios ya le había dicho que iba a destruir la ciudad. ¿Por qué cree usted que Lot se detuvo? Yo me pongo a pensar, quizás en ese momento Lot quedó como en shock, vea, y quedó, ¿será verdad? ¿Será verdad que va a pasar? Pienso yo, vea, hermanos. Se quedó porque si usted ve donde los ángeles le dicen que se apure, él se queda todavía parado. Muchas veces, hermanos, es necesario que tomemos la mejor decisión. Él, hermanos, quizás en ese momento, él se quedó pensando, ¿qué hago? Pero la misericordia de Dios dice que los tomó de las manos y los sacó de la ciudad. Imagínense la gran misericordia que Dios tenía. Pero ¿sabe qué? Lot se quedó todavía ahí pensando, hermanos, ¿por qué piensa tanto para serle fiel a Dios? ¿Por qué pensamos tanto para serle fiel a Dios? No amemos al mundo ni sus cosas, porque eso, hermanos, va a hacer que perdamos nuestra salvación. No amemos lo que en el mundo hay. Él sabía que ahí había dinero. Él sabía que ahí había bien económico. Pero ¿y su vida espiritual? Mire, lo que a mí me llama la atención es que dice de que al final Dios en su misericordia lo sacó. Pero ahora le pregunto, ¿qué se llevó Lot de ahí? Nada. No se llevó nada, no pudo salvar nada. Todo lo económico ahí se perdió, hermanos. Y nosotros, ¿cómo, verdad? Nos desvelamos muchas veces por lo económico. ¿Cómo nos esforzamos por lo económico? Y eso al final aquí va a quedar. ¿Y por qué, hermanos, no nos esforzamos de esa manera por nuestra vida espiritual? ¿Por qué no nos esforzamos cada día más por nuestra vida espiritual? Que es, hermanos, lo que nos vamos a llevar. Ya de ahí lo material aquí se va a quedar. Lot estaba haciendo dinero, pero su alma, hermano, la estaba poniendo en peligro. Tengamos cuidado, hermanos, en ese aspecto. No amemos al mundo ni nada de eso. Dejemos todo lo que tenemos que dejar y sirvamos a Dios, agrademos a Dios. Dice la palabra de Dios, y cuando les hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Dios, hermanos, ya nos advirtió. Dios nos está advirtiendo cada día. Cada mensaje que aquí se predica, hermanos, es una advertencia para la iglesia. Es una advertencia para que nos pongamos a salvo. Es una advertencia para que hagamos la voluntad de Dios, para que le obedezcamos. Pero, hermanos, ¿sabe por qué? Porque la destrucción está cerca. Dios nos dice en esta noche, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Es necesario que te pongas a salvo. Dejemos, hermanos, ya todas las cosas del mundo y digámosle al Señor que nos ayude a ver, hermanos, en qué le estamos fallando. Porque como ya le decía, hoy en día, hermanos, no nos damos cuenta muchas veces. ¿Sabe, hermano, de que hace poquito y yo tengo esa bendición? Es una bendición en realidad porque Dios siempre me ha tenido cortita. Y cuando yo he hecho alguna cosa que no debo, Él ha llegado y ha mandado a alguien que me exhorte. Y en aquellos tiempos yo le decía a mi mami, más que todo porque es la que más está pendiente de mí. Yo le decía a mi mami, ¿y por qué me regaña solo a mí? ¿Y por qué me dice solo a mí? ¿Y por qué siempre me regañan solo a mí? Y recuerdo que una vez me dijo mi mami, es la misericordia de Dios con vos, me dijo.
Dios te ama y quiere que hagas las cosas mejor. Mira, hermano, cuando venga la exhortación, no nos enojemos, alegrémonos, porque Dios en su infinita misericordia quiere que hagamos las cosas mejor. Quiere, hermanos, mejorar nuestra vida. Y sabe que hace poquito Dios me hablaba. Yo decía como siempre, ¿verdad? No, yo trato de hacer las cosas bien, aquí y allá, y solo Dios conoce cómo en realidad está uno. Y por ahí, vea, un hermano me empezaba a aconsejar y todo eso. Y yo le decía al hermano, pero es que yo me esfuerzo, le decía yo al hermano. Y me decía el hermano, es que Dios quiere que se esfuerce más. Iglesia, Dios quiere que te esfuerces más. Dios quiere que nos esforcemos más. ¿Usted cree que está bien? Esfuércese más. Y usted sabe cómo está delante de Dios, porque a veces no nos damos cuenta. Y ahí, hermano, me ponía a pensar, Dios en su infinita misericordia nos quiere salvar. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Él quiere que todos alcancemos esa salvación tan grande. Pero es necesario, hermanos, que cada día nos evaluemos. Nos estaremos acercando a Sodoma y Gomorra. Alejémonos, hermanos. Alejémonos. Porque eso, hermanos, no te va a llevar a nada bueno. Aléjate de tus malas decisiones. Alejémonos de nuestras malas amistades. Y con esto, ¿verdad? Vuelvo y repito, no estoy diciendo no le hable al mundo. ¿Cómo no hable? Pero háblele de Dios. Hablemosle de Dios. Hablemosle de ese Dios que ha transformado nuestra vida, que ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Así que, hermanos, como les decía, hoy, hermanos, en día con esto de las lluvias y todo eso, ¿verdad? Año tras año, hermanos, hay muchos lugares donde se ponen en peligro y llega el gobierno y les dice, vea, mire, señora, usted tiene que salir de este lugar porque este lugar está propenso a un derrumbe o algo. Y mire, hermano, hay gente que no quiere salir. No, dice, aquí me voy a morir. No, dice, aquí me voy a quedar. No, por cuidar lo material, ahí se queda. Y muchas veces pasa una catástrofe y son soterradas. Pero el gobierno, hermanos, cuando el gobierno ya le ha dicho, mire, señora, muévase, y usted no ha querido, ya la muerte de esa persona ya no queda en las manos del gobierno, sino que ya le queda a cada quien, ¿verdad? Que pues se quedó ahí, ya no queda en el gobierno, sino que ya es responsabilidad de cada quien. Entonces, hermanos, Dios ya nos advirtió, si usted se pierde, es su responsabilidad. Porque la palabra de Dios, hermanos, cada día nos está exhortando. Es mi responsabilidad si yo perezco. Es su responsabilidad si usted perece. No, hermano, no cuide lo material. No cuidemos lo material. Como en este caso hay gente que por su casa quedó soterrada. Se quedó ahí. No cuidemos lo material, cuidemos lo espiritual, hermano. Acerquémonos cada día más a Dios, que eso es lo que Dios quiere. Así que, hermanos, es tiempo de levantarnos y escapar por nuestra vida y por nuestra familia. Al final, hermanos, Lot, si usted se pone a leer esa historia, es un final trágico, hermanos. Dice que salió, pero sus hijas ya iban con maldad. Sus hijas ya llevaban la maldad de Sodoma y de Gomorra. Perdió su esposa. Sus hijas hicieron una maldad, hermanos, terrible. Fueron las consecuencias de sus decisiones. Tengamos mucho cuidado. Dios, hermanos, nos quiere dar esa salvación tan grande y está en nosotros, hermanos, poder, ¿verdad?, obedecer o simple y sencillamente como esta gente que se queda ahí, decir, no me voy a mover. Pero sí es necesario, hermanos, que cada día, ¿verdad?, pensemos en nuestra vida espiritual. Sabe de que el enemigo anda con león rugiente y él anda buscando las maneras, hermanos, para hacernos caer. Pero es cuando usted y yo más cerca debemos de estar de Dios, más tenemos que buscar de Él. Porque, hermanos, si usted y yo no buscamos a Dios en oración, si usted y yo no buscamos a Dios como se debe, somos presa fácil para el enemigo. Y el hermano no anda con misericordias. Él llega y te va a destruir. Así que tengamos mucho cuidado. Así, hermanos, en esta tarde, no sé, hermanos, si hay alguien, ¿verdad?, que diga, y en conclusión,
me estoy acercando a Sodoma y a Gomorra. En esta tarde le hacemos la invitación que pueda tomar una mejor decisión y que pueda, de verdad, decirle al Señor, me he equivocado, pero todavía estoy a tiempo. Tengo vida, tengo esperanza. No sé si en esta tarde hay alguien que quisiera recibir a Cristo en su corazón o quisiera reconciliarse. Mire, hermanos, esto es de valientes, dice la palabra del Señor. Es de valientes aceptar nuestros errores, que no le dé pena. Ay, van a ver, ¿verdad? Que me he equivocado. No, hermanos, esto es de valientes. Y dice la palabra de Dios que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Así que, hermanos, si usted le ha fallado al Señor, está a tiempo. Tiene vida. Aún todavía no ha venido a la destrucción, pero está cerca. Lo dice, hermanos, todo a nuestro alrededor lo dice, que la venida del Señor está cerca. Así que, hermanos, si no lo hay, pues le damos gracias al Señor por su palabra. Y que sea Dios, hermanos, cada día ayudándonos para que podamos serle fiel a Él y tomar esas mejores decisiones. Tomar poner, verdad, siempre en primer lugar nuestra vida espiritual. Y lo demás, pues, que venga por añadidura, como dice la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos, que hemos podido estar en su casa. Así, hermanos, entre los anuncios, pues